Muchísimas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de compartir un poco la visión de Colombia a futuro. Yo voy a empezar con unas consideraciones, mejor termino con las consideraciones políticas y empiezo con unas consideraciones generales. Lo primero es que mi objetivo de hoy es que Colombia logre 3 temas importantes. El primero, recuperar la confianza en el país. Yo creo que hoy hay algo que uno empieza a sentir en los recorridos y es que hay desánimo. 2 millones de personas se han ido en los últimos años sin tiquete de regreso. Y uno empieza a sentir en la ciudadanía bastante incertidumbre y bastante angustia por el país. También la sienten los mercados internacionales y hay como una desconfianza entre los ciudadanos en las instituciones y en Colombia y su futuro. Entonces yo creo que un primer objetivo importante es que recuperemos la fe en el país que tenemos y en lo que podemos construir como nación. El segundo objetivo importante es que hoy a nivel global se están presentando de manera acentuada 3 fenómenos que son populismo, polarización y posverdad. Y yo creo que esos 3 elementos, que son un fenómeno global, no es un tema solo de Colombia, solo se supera cuando hay más verdad, cuando volvemos a llenar de sentido la discusión, porque cuando la discusión se limita a usted de izquierda, guerrilla, derecha, paraco, no hay nada que hacer. Cuando volvemos a llenar de sentido el debate político, cuando volvemos a llenar de sentido el debate de las ideas, se puede superar el proceso de polarización, se puede empezar a construir puentes. Y el populismo, que yo creo que además viene muy atado a una realidad y es lo que se conoce como democracia digital, y es hoy indiscutiblemente la gran revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones vienen llevando a que los ciudadanos, ¿cómo lo digo sin ser ofensiva?, se vuelvan pueriles, son muy niños, nos volvimos muy niños, entonces queremos soluciones inmediatas, no tenemos paciencia para estudiar, investigar, y eso se está trasladando a la política. Entonces ya la política la mueves el like, la mueves, llega a grandes audiencias con significante vacío, con frases de cajón que no dicen nada, que no aportan nada, pero que logran generar. Entonces, esa es mi segunda obsesión y hay que superar la posverdad, la polarización y el populismo. Y el tercer objetivo macro es que necesitamos que las personas y el país puedan detonar todo el desarrollo que pueden alcanzar. Colombia es un país que ha crecido muchísimos años, por décadas, a niveles muy mediocres, del 3, del 4, del 2. Ningún país supera la pobreza con esos niveles de crecimiento económico. Y los ciudadanos no logran desarrollar todo el potencial que tienen en Colombia. Entonces, para mí ese es un tercer elemento fundamental. Y yo creo que ese potencial solo es posible desarrollarlo de país y de ciudadanos con más libertad, Entonces, esos son los 3 objetivos macros: recuperar confianza, superar las 3P, populismo, posverdad y polarización, y el tercero es que cada colombiano y el país logre desarrollar todo su potencial. Esos son los 3 objetivos macro. Para lograr esos objetivos, obviamente, hay que superar muchas dificultades que tiene el país y hay como unas angustias que son las que marcan todo, las que marcan la conversación digital, las encuestas y los procesos de escucha en la calle, que son 3 angustias que han estado toda la vida, pues no son de hoy, son de hace décadas, y que yo creo que no nos hemos empeñado suficientemente en superarlas.
La primera es el problema de seguridad y justicia. En eso yo quiero ser muy clara. Yo nunca he tenido mucho embeleco por la paz, como la conciben acá. Yo creo que la verdadera paz es que la gente pueda vivir sin miedo y que la economía pueda crecer, que las instituciones puedan ser fuertes. Creo que ese es el verdadero nombre de la paz. Aquí yo creo que tenemos que superar un mito, y es que se ha vendido de manera maximalista el tema de la paz. Y le llaman paces a procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales, que eso no necesariamente se traduce en paz. Entonces le hacen creer a la gente que cada que hay un proceso con una estructura criminal que vamos a vivir como Heidi la niña de la pradera. Eso no es real. Eso no es real. Entonces yo creo que nos han vendido una visión como si fuera una palabra mágica. Yo lo que siento es que tenemos que bajar esto a la realidad, y es Colombia lo que necesita es un tema fundamental de seguridad y justicia, que eso es lo que termina trayendo de la mano del desarrollo la paz en los territorios. Creo que hay que ser claros en que cada que se abre una posibilidad de un proceso de negociación no es más que eso, un proceso para tratar de desestructurar parte o toda una estructura criminal, pero eso no necesariamente se traduce en paz. Y también creo que los avances después de tantos años y tantos procesos nos deberían llevar a un diálogo país sobre qué es negociable y qué no. ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuál es el marco jurídico? Porque yo también he sido muy crítica de algo, y es que en Colombia cada proceso y cada decisión frente a las estructuras criminales ha estado marcada por una inclinación ideológica que lleva a tener un tratamiento diferencial, como si existieran bandidos de primera y de segunda y víctimas de primera y de segunda. Yo les digo la verdad, para una mamá que le asesinan un hijo, el dolor es igual si es un guerrillo, un paracú, un mafioso o un agente del Estado. Es exactamente el mismo dolor, y el daño social es exactamente el mismo. Entonces yo no comparto ese tema de raseros diferentes, de diferenciaciones políticas, como si unos mataran con intereses altruistas y los otros no. Yo no comparto esa visión. Y así como la seguridad, la paz es un derecho consagrado en la Constitución, pues la seguridad también. Entonces, el primer debate que yo creo que hay que abrir es entender la seguridad como un derecho humano, como un bien público que el Estado está en la obligación de garantizar, que la paz y la seguridad no son rivales, a uno no lo pueden poner a escoger entre paz y seguridad, que la verdadera paz se logra cuando uno empieza a garantizar que la gente viva sin miedo. Y en ese punto también hay un tema que para mí es fundamental, y es entender que seguridad y justicia son un binomio inseparable. Algunos fiscales han afirmado que en Colombia el nivel de impunidad está rondando el 97 o 98%. Eso hace de este país caldo de cultivo para cualquier delito, porque todos los delitos son un tema de cálculo. Ser corrupto, traqueto, secuestrador o lo que sea, ¿usted qué mide? Costo-beneficio. Y cuando en la comisión de un delito la posibilidad de ser capturado y judicializado y castigado en Colombia es del 2 o 3%, pues eso hace al país muy atractivo para la comisión de cualquier tipo de fechoría. Entonces, yo creo que hay que dar un debate de fondo, porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Y ahí yo tampoco creo en unas teorías que dicen, es que el colombiano es delincuente por naturaleza. No es que yo no le creo a bobada, porque yo he visto que un colombiano que aquí se da licencia para hacer 1000 cosas, en Estados Unidos no es capaz de pasarse la fila en Disney. Yo creo que nosotros tenemos que lograr primero inocular en la ciudadanía un tema de respeto a la ley. Mocus tenía una teoría muy bonita, y era cómo uno tiene que lograr compaginar la cultura con la ética y la moral y la ley, que todas vayan de la mano. Porque una sociedad, yo soy paisa, y en Antioquia hay un dicho al que yo le tengo mucha rabia, que es el vivo vive el bobo de la mamá, pero haciendo alusión al pillaje. O haga plata mi hijo, bien o mal, pero haga plata. Yo creo que una sociedad no
no puede pelechar cuando esos dichos lo definen. Entonces, yo siento que ahí hay que hacer un trabajo enorme. En ese sentido, yo muchos años he trabajado tema de seguridad. Yo soy comunicadora social, yo soy periodista, y después hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo, y luego hice una en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra, y en Estados Unidos en el Centro Perry en la Universidad de Defensa. Yo estudié seguridad y defensa y después contraterrorismo y contrainsurgencia. Entonces casi toda la vida he trabajado estos temas. Yo fui asesora aquí casi todo el gobierno del presidente Uribe, fui asesora del presidente Felipe Calderón en México el último año de gobierno, y de Macri cuando era alcalde de Buenos Aires. Yo era asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Entonces mucho de mi enfoque ha estado en temas de seguridad y justicia. En ese sentido, lo que yo he aprendido en todos los países que he trabajado es que América Latina la ha matado una visión extrañamente bipolar, donde o es prevención o es represión y control. Y yo creo que la política de seguridad tiene que ser una política integral, que trae prevención, que trabaje control y represión y rehabilitación, que trabaje toda la cadena. Porque si usted se queda solo de prevención, ahí el resultado es de largo plazo, pues a la gente la come la hora, es que a la gente la matan, la secuestran hoy, y eso hay que resolverlo. Y si usted solo se dedica a atacar el problema ya y no hay prevención y no hay visión de largo plazo, pues termina uno en esos espirales como nosotros, que medio se resuelve y vuelve y se jode y eso no funciona para ningún país. Entonces, ahí lo que yo siempre he propuesto es, venga, traemos una visión integral de seguridad, venga, hagamos un esfuerzo grande en el tema de prevención, que eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, tiene que ver con acceso a servicios públicos, tiene que ver con presencia del Estado, tiene que ver con un montón de cosas, control y represión también, y ahí mi punto es claro, en Colombia tiene que desaparecer esa diferenciación entre bandidos. Y por eso yo he defendido que Colombia tiene que establecer una ley de sometimiento donde el ELN, la FARC, el Clan o la oficina tengan el mismo tratamiento, porque finalmente son estructuras traquetas, mafiosas, que apelan al terrorismo, a la criminalidad y que han generado cierto control territorial. Yo no le creo al tal reconocimiento político de ninguna bandola de estas, con todo respeto, y eso es debatible y seguramente habrá gente que dice no, la FARC y el ELN sí son políticos, yo creo que no, y creo que esa diferenciación ha hecho mucho daño porque termina legitimando esa violencia. Entonces en eso yo también tengo esa visión de, claro que se puede hablar, claro que puede haber ley de sometimiento, pero no creo que puedan existir esas diferenciaciones tan extrañas acá donde se justifica de alguna manera la existencia de esas estructuras criminales. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en el tema penitenciario y carcelario. Aquí desde hace décadas se declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles por parte de la Corte Constitucional. Yo fui 8 años parte del Consejo Superior de Política Criminal y hemos dado muchos debates sobre ese tema. De hecho, yo tuve que hacer una presentación en la Corte con algunas propuestas ahí. Yo creo que ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Yo creo que ha hecho mucho daño creer que todo se resuelve con cárcel, pero también creer que nada necesita cárcel. Porque la cárcel sí tiene un papel, que es castigar, es que la gente diga no lo puedo hacer porque pierdo la libertad, pero también hay que hacer un proceso de resocialización. Dentro de las cárceles, ahí se hizo en algún momento un trabajo interesante con la embajada americana, pero coincidió que cuando lo estábamos empezando a hacer vino pandemia, en fin, eso no logró avanzar mucho. Nosotros tenemos una crisis tenaz, nosotros tenemos cupo como para 81.000 presos y hay más de 120.000. Entonces ustedes van a ver las cárceles en unas condiciones que eso no es digno ni humano ni nada. Y van a ver además un montón de policías con gente en las estaciones y en lugares que no son centros para tener
Estas personas y estos niveles de hacinamiento obviamente tienen una consecuencia y es que no hay una clasificación seria de los presos, entonces terminan revolviendo bandidos de los novatos con los viejos y se vuelve una universidad del delito. Y se pueden hacer cosas. Yo participé en un piloto en Bello, donde tuvimos 2 empresas, Leonisa y Compañía de Empaques, que nos ayudaron, capacitamos los presos, los pusimos a trabajar, nos llevamos una gratísima sorpresa, es que con Leonisa ellos decían, bueno, pongámoslos ahí como por ayudar, pero que iban a ser capaces de hacer lencería. La empresa nuestra es de puras mujeres, que son tan delicadas y tal, y para nuestra sorpresa fueron los que terminaron haciéndolo de exportación. El salario era más de un salario mínimo, entonces ayudaban a su manutención allí, pero también empezaron a generar un ahorro y algunos que iban saliendo en libertad, pues logramos ubicarlos en estas empresas y eso ayuda mucho a combatir la reincidencia. Entonces, eso ya se ha hecho y no en la magnitud que quisiéramos, pero hay pilotos que han funcionado en Colombia. Entonces, ese es un primer tema que para mí es fundamental, que es el tema de ese binomio de seguridad y justicia. El segundo tema importante es el tema de desarrollo económico. Ahí yo también soy amiga del equilibrio. Yo no le creo al radicalismo ambiental contra el desarrollo. Yo creo que los países pueden producir conservando y conservar produciendo. Yo creo que puede haber un equilibrio entre el necesario desarrollo económico y la protección medioambiental. Yo no creo en la estigmatización de sectores. Yo amo la minería, amo la ganadería, amo el comercio, amo todos los sectores económicos y estoy convencida que todos pueden subsistir de manera armónica. Yo vengo de un departamento de vocación y tradición minera que es Antioquia y uno va, por ejemplo, a Titiribí y encuentra ecominería. Usted encuentra ya que hay una minera con ganadería y que la mina es a través de paneles solares y tal. Entonces yo en eso soy mucho más tranquila. Yo no creo que uno se la tenga que montar a ningún sector de la economía. Yo creo que cada uno puede hacer grandes aportes al desarrollo del país y creo que los necesitamos a todos. Por ejemplo, yo he sido muy crítica en algunos elementos de la transición energética. Entonces yo digo, aquí hay que ser sensatos. Y además es extraño que nosotros tengamos tanta obsesión con la transición teniendo una matriz energética limpia. Nosotros le aportamos al cambio climático, a los gases de efecto invernadero como el 0.6%. Nosotros no somos grandes aportantes y en parte es gracias porque tenemos una matriz energética basada en agua. Eso hace que la energía que nosotros producimos sea limpia, más del 70% es a través de hidroeléctricas, de PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay un avance chiquito, pero lo hay en energía eólica y solar. Ya gracias a Dios en este gobierno también se planteó la posibilidad de empezar a desarrollar energía nuclear, que es la energía más limpia. Aquí desde hace, la gente no sabe, pero Colombia tiene energía, pues unos pilotos de energía nuclear desde hace como 40 años. En la nacional hay uno y hay 2, pero nunca dicen dónde están por seguridad, pero hay 2. Aquí hace rato se viene trabajando en el tema de energía nuclear, que es una apuesta muy interesante. Además, por ejemplo, el hidrógeno verde, hidrógeno azul, el hidrógeno gris. Colombia es uno de los países que puede producir a mejor costo el tema de energía a partir de hidrógeno. Nosotros, ahí también yo quiero ser clara, a mí me gusta la energía eólica y solar, pero eso no proporciona mucha energía en firme, mientras la energía en firme en hidráulica es del 80 o más, en eólica y solar es del 20, entonces por eso uno tiene que tener una matriz combinada. A España le pasó el apagón porque se concentró demasiado en eólica y solar y eso no proporciona tanta energía en firme. Entonces ahí yo sí soy más de, venga, seamos sensatos, primero seguridad, eso puede ir de la mano un tema de energía limpia, pero hay que
garantizar seguridad. Además, porque nosotros estamos en un país que el último cálculo del Banco de Bogotá muestra que una hora de apagón vale 200.000 millones de pesos. Es decir, si nosotros volviéramos a los 90, que nos apagamos 5 horas al día, eso es 1 billón al día en pérdida. Entonces, yo creo que es muy importante una apuesta por esos equilibrios, Ahí también siento que nosotros tenemos que hacer unos ajustes, porque en materia económica aquí siempre el empresario es la vaca para ordeñar y nosotros tenemos el país con la tasa de tributación empresarial más alta de la OCDE. Aquí la carga impositiva para el empresario es muy alta. Este es un país con demasiadas trabas para todo. Aquí un empresario se gasta más de 700 horas al año en trámites que no tienen que ver con su tema misional. Son más de 700 horas que se las gasta en papeles y en temas burocráticos. Eso es irresistible, pues. Entonces, yo creo que hay que iniciar un proceso muy importante de regulación y por eso yo les decía, aquí la clave es la confianza. Aquí el Estado siempre piensa que el ciudadano lo quiere tumbar. Entonces, póngale 50 sellos, la firma y vaya donde el notario, vaya donde no sé quién. Calmémonos. Aquí no, esto no tiene por qué ser como si fuera una sociedad ampones, donde todo es desconfianza, y trámite, y firma, y sello, y que conste. No, bajémosle. Yo creo que hay que reducir muchísimo la tramitología, hay que reducir muchísimo el tamaño del Estado, un país con 19 ministerios. Eso no es serio. Un país con tanta carga burocrática, eso no es serio. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer una apuesta muy grande por la digitalización. Los países que le han apostado al gobierno digital han mejorado mucho su economía, han logrado reducir enormemente el tamaño del Estado. Entonces yo creo que eso tiene que ser una apuesta a país y es, venga, bajémosle a los trámites, bajémosle a los impuestos, bajémosle al tamaño del Estado. Y cuando yo hablo de darle al tamaño del Estado, nosotros necesitamos lograr mayores eficiencias, porque es que no solo es gastar menos, sino gastar mejor, de manera más eficaz, más eficiente. A uno en una empresa no le van a gastar en bobadas. A uno le dicen, ¿va a invertir qué? 3 pesos, ¿para qué? ¿Y cuánto renta? ¿Eso qué significa? Yo creo que hay que ser en eso más certeros y en el tema económico yo también he sido muy crítica al tema de los subsidios. Yo creo que la pobreza no se supera a punta de subsidios. El subsidio termina volviendo al ciudadano un mendigo del Estado. Y a veces se vuelve un incentivo perverso porque la gente dice, empieza a calcular, a mí me llega este por Jóvenes en Acción, este por Familia en Acción, este por tal, ¿para qué voy a trabajar? Si lo que me gasto me toca pagar pasajes, no sé qué, y esa plata me llega aquí sentada. Y a veces pasa que si la querés contratar, te dice, yo le trabajo, pero no me contrate porque me sacan del CISBEN. Entonces yo creo que hemos empezado a generar una serie de incentivos perversos que son muy dañinos. ¿Yo qué he dicho? Claro que hay población que usted no puede pedirle, vaya a trabajar, a ver cómo sale adelante, ¿no? Los niños, no. A los niños, a la gente que está en extrema pobreza, a los ancianos. Ahí indiscutiblemente el Estado tiene que llegar con su mano. Pero eso pues que subsidio para todo y para todos, que recocha, eso no funciona, eso desestimula que la gente trabaje y que entienda que además uno no solo trabaja por la plata, por dignidad, por aportar. Entonces yo he creído que los subsidios tienen que ser condicionados en el tiempo, que tienen que tener un clarísimo enfoque y que tiene que haber un control estricto porque eso se volvió una enorme fuente de corrupción. Uno se va para los pueblos y mucha gente le dice a uno, no, aquí el subsidio los tienen los que votaron por el alcalde y los amigos del alcalde y gente en extrema pobreza que no recibe un peso. Cuando es tan fácil hoy con inteligencia artificial, con blockchain, con 1000 cosas que hay, cruzar bases de datos, depurarlas y que la plata llegue al que de verdad la necesita, al que la merece, al que... Entonces yo creo que la mejor política social es que haya oportunidad de generación de empleo y empleo de calidad y de apoyo para que la gente pueda sacar adelante sus emprendimientos, porque ojo con este dato,
Colombia es básicamente un país de emprendedores. A nosotros nos decía hace un tiempo Laura Chinchilla, la expresidenta de Chile, de Costa Rica, perdón, que Colombia es el segundo país del mundo con más mujeres emprendedoras. Ojo con ese dato. Entonces, aquí la política económica es clave. Y la política económica pasa por eso, por desregular, por bajar impuestos, por acceso a crédito, por facilitar, porque este es un país que tiene una enorme creatividad, una enorme capacidad de generación de empresas. Pero las empresas generalmente se mueren rápido y se mueren porque no hay acompañamientos. Aquí la gente cree que es simplemente dar una plata y ya para que usted emprenda, ¿no? Y el acompañamiento. Porque es que si usted no forma a la gente para que sepa abrir mercados, para que sepa manejar financieramente su empresa con un montón de cosas, son emprendimientos que se mueren muy rápido. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy, muy grande de acompañamiento y de ayudar a que las empresas vayan creciendo. Entonces yo le creo a la economía, le creo a la libertad de mercado, mucho, 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 mucho. Así me digan neoliberal para insultarme, no me importa, yo le creo a la libertad de mercado, yo creo que la economía necesita más libertad, menos regulación, más confianza, el Estado tiene que volverse promotor y yo lo viví. Hola, más, claro, más control, que eso es falta de control, es una sinvergüenzada, eso es un tema de corrupción, porque hay formas de controlar fronteras y puertos y aeropuertos. Eso es un tema de voluntad. Yo me reuní con el presidente de Analdex y ellos van a presentar un proyecto muy bacán y están tratando de hacer una vaina, a ver cómo se pueden mejorar los tiempos logísticos, cómo se puede mejorar la ventanilla, pero también cómo se puede hacer mucho más control en el tema de contrabando. Porque ahora que yo les hablaba de seguridad, los bandidos son empresas criminales altamente especializadas y el centro de gravedad es el billete de todo, el secuestro, la extorsión, del narcotráfico, de la minería ilegal, de todo. Y esa plata hay que lavarla. Y una fuente muy importante es el contrabando. Entonces ahí, a mí se me olvidó decirles ahora, pero funciona también en el tema económico. El fortalecimiento de la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Nosotros tenemos aquí una entidad que es muy poderosa, que es capaz de cruzar datos, incluso de prender alarmas tempranas, pero tenemos un hoyo negro. Y ellos tienen esa capacidad en la UIA, pero no sabemos qué pasa después con esa información. Porque esa información pasa a la rama judicial, pero allá deciden qué investigan y qué no. Y no logramos tener trazabilidad para saber caso por caso de esas alertas tempranas y de esa información que sí termine investigado y judicializado. Ahí tenemos como un bache. No, yo solo café, mucho café, yo soy cara por el café. Entonces, ahí tenemos una cosa para resolver. Y ahí hay un tema importante en el tema económico y es, nosotros tenemos una muy buena ley de extinción de dominio, que de hecho la han usado en muchos otros países, pero tenemos un problema. Y eso está conectado con el tema económico, el tema de seguridad. Y es que aquí es tan demorado un proceso de extinción de dominio que los bienes vuelven y terminan en manos de los bandidos o testaferros de los bandidos. Entonces, nosotros con mi abogado y con unos asesores estamos trabajando una ley de extinción de dominio express y de extinción de dominio por vía administrativa y también de monetarización de esos bienes, porque nosotros tenemos un problema. Antes se llamaba, ¿cómo era que llamaba antes eso que era donde estaba el coronel Plaza Vega? Bueno, eso le han ido cambiando de nombre, hoy es la SAE. Hoy es la SAE, antes tenía otro nombre de la SAE, pero es la misma sinvergüenzada. Eso terminan los políticos con esos bienes y eso es un foco gigante de corrupción. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, usted quita el bien, lo vende, esa plata va a una fiducia, cuando ya está firme esa plata entra al Estado y cuando no, usted la da en la fiducia por si la persona sí tiene como demostrar que el bien era lícito, usted le devuelve el costo del bien más el IPC.
pero hay que acabar esa corrupción, porque mire, el Estado a veces cuesta más administrar y cuidar esos bienes, y esos bienes se van deteriorando. Ustedes se imaginan uno cuidándole a los traquetos caballos de 5.000 millones de pesos, uno cuidando unas fincas. No, el Estado no está para eso, y termina siendo una carga lo que debería ser cash rápido para resolver un montón de problemas. Antes era la DNE, ahora es la SAE. Como se llame, eso siempre ha sido un dolor de cabeza. Entonces ahí un tema importante, y ahí hay una plata que entraría en un momento de tanta fugia fiscal, ahí hay mucho billete. Entonces, extinción de dominio express, fortalecer UIAF, monetizar esos bienes, y eso también nos va ayudando a acabar la corrupción. En el tema económico, yo creo que también es muy importante promover algo que viene pasando en muchas empresas, y es lo que se conoce como el nuevo sindicalismo. El nuevo sindicalismo son una serie de nuevos movimientos sindicales que empiezan a cambiar la narrativa del sindicalismo en Colombia. Entonces, a mí les voy a poner un ejemplo de una empresa que a mí me ha tocado en lo personal porque trabajo mucho con ellos, que se llama Compañía de Empaques en Medellín. Allá él, que era presidente del sindicato, ya después cuando se convirtió nos contaba que ellos mandaban secuestrar los hijos de los gerentes, que ellos mismos a veces dañaban las máquinas, y ellos tenían un sindicato que era una cosa recha de jodida. Después empezamos a trabajar con ellos porque llegó un gerente nuevo, Pedro Miguel Estrada, que ya está jubilado, y empezó a hablar con él. Venga, ¿aquí qué está pasando? Empezaron a generar no, es que aquí, por ejemplo, el restaurante, los ejecutivos almuerzan allá y nosotros acá. Y él, ¿cómo así? Los ejecutivos no comen aquí con usted, no. Y allá sirven tal cosa, aquí tal otra. Y yo, no, de ahora en adelante, ejecutivos y trabajadores, todos comen en el mismo comedor. Y comen lo mismo. Y comen lo mismo. Ustedes que las familias suyas saben ustedes qué hacen y conocen la empresa, no. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los viernes con el gerente, y traigan las familias para yo hablar con ellos, y también para que yo sepa que ustedes aquí trabajan muy duro y los consientan cuando lleguen a la casa, y para que sepan que... Y empezaron a hacer una cosa. Hoy tienen un modelo de contrato sindical, y es una empresa que firma con los sindicatos a 10 años los convenios. Eso le da estabilidad al trabajador, al sindicato y a la empresa. Y ese es un ejemplo de muchos que yo tengo de eso que se ha llamado nuevo sindicalismo. Entonces, también dentro del tema económico, hay unos movimientos hoy muy interesantes de unas nuevas formas de sindicalismo y de asociación laboral y de cosas con las que se puede trabajar. Porque a uno siempre le venden el estigma que es que los sindicatos son muy malos, que son el coco. No, no todos. Yo conozco el de Compañía de Empaques, el de Leonisa, el de ISAEN, el de Petróleos de Alejandro, y qué dicha esos sindicatos. Porque entendieron rápidamente que el empresario, el inversionista no es un enemigo a vencer, sino que si no hay empresario y no hay inversión, pues no hay empresa, sin empresa no hay trabajo, y sin trabajo no hay sindicato. Entonces, ahí yo creo que es muy importante trabajar en esas nuevas formas, en esas nuevas narrativas, en esas nuevas concepciones económicas. Entonces, seguridad y justicia, el tema de economía y medio ambiente, el tercer tema es revolución social, que ahí yo creo que hay varias cosas para hacer. Hoy, dentro de las encuestas, la preocupación grande de la ciudadanía es el tema de salud. Yo creo que nosotros teníamos un buen modelo de salud bajo el sistema de aseguramiento, donde teníamos que ajustar unos temas que más que reforma necesitaban mucha voluntad política. Por ejemplo, el tema de mayor prevención, eso está dentro de la ley 100, pero ahí faltó mayor control y capacidad para que de verdad se invirtieran los recursos y se hiciera lo que se tenía que hacer en tema de prevención. Hay un problema muy grande de desagüe. El problema más grande del sistema de salud es la corrupción, que aquí se señaló que las corruptas eran las EPS. En un estudio que hizo el anterior superintendente descubrió
70 formas de defraudar el sistema de salud. O sea, lamentablemente en el sistema de salud le roban a veces pacientes, médicos, EPS, IPS. Váyase para un hospital de pueblo, una IPS pública, tienen más burócratas que médicos y enfermeras. Esa es la realidad. Entonces hay que hacer un control más estricto. A mí me llama la atención, porque por ejemplo a uno en todo le exigen factura digital, y aquí el sector salud todavía no tiene 100% factura digital, entonces usted cómo tiene trazabilidad de todo. Ahí a mí me encantó el modelo de Taiwán. Taiwán yo sé que es muy chiquito, pero es un modelo replicable, tienen historia clínica digital. Entonces, en su historia clínica, que está en un chip, en un coso, tienen todo, sus enfermedades, antecedentes, tratamiento, absolutamente todo. Es uno de los sistemas más eficientes y transparentes de salud. Y todo está en una red, está claramente sincronizado. Usted no tiene que irse de clínica en clínica a ver dónde le abren el cupo, está clarísimo dónde lo tienen que dirigir, está clarísimo cuáles son sus... todo. Entonces yo creo que hoy las herramientas tecnológicas permiten mejorar mucho de ese tema de salud, porque a la gente se le olvida, nosotros teníamos una cobertura del 25, ahora es del 99, pero cobertura no necesariamente es acceso. Aquí todavía es muy complejo el acceso en zonas remotas. Eso tampoco requiere ley. Eso también lo puede hacer el Estado con voluntad. ¿Qué temas tenemos que resolver? Uno, el tema de la UPC, que es unidad de pago por capitación. Ahí nosotros tenemos un problema hoy, y es que eso viene desfinanciado desde el 2021 por el tema del COVID. Nosotros propusimos con un proyecto de ley de muchos partidos, yo creo que están casi todos los partidos, una serie de variables para que el cálculo de la UPC no sea lo que se le ocurra al gobierno de turno, sino que sea una cosa técnica, pues científica. Entonces, se cruzan unas bases de datos, a partir de eso se calcula la UPC. Porque hoy hay un problema, es que nosotros desde hace rato venimos con un hueco ahí. Hay que controlar el tema de giros, porque usted va a la EPS y le dicen, sí, claro, yo tengo cuentas de 6 meses, ¿y quién asume el costo financiero de esas deudas? Entonces, hay que agilizar el tema de giros, hay que agilizar los controles, hay que mejorar el tema de prevención, hay que mejorar que se calcule técnicamente la UPC, hay que mejorar el tema de las redes hospitalarias, y nosotros hemos propuesto, hombre, regionalice eso. Usted tiene 5 pueblos súper cerquita con 5 hospitales, 5 gerentes, tenga un gerente para la región. ¿Usted para qué 5? Usted necesita más médicos y enfermeras, debería tener más médicos y enfermeras que personal administrativo, pero eso se vuelve un tema de un juego burocrático ahí que cuesta mucho al sistema. Y también hemos propuesto que se analicen otras formas con el tema de enfermedades huérfanas y de alto costo. Y es que cada EPS no tenga que asumir, sino que para generar economía de escala eso vaya a una bolsa, para que todos los pacientes que tengan enfermedades huérfanas o de alto costo se puedan atender a través de esa bolsa para generar economía de escala, que no sea cada EPS atendiendo su paciente de alto costo, sino que estas personas estén aparte, atendidas por una bolsa para poder generar ahí economía de escala. Bueno, y hay muchos temas también para abaratar costos de medicamento, que no es control de precios. Los controles de precios solo han traído focos de corrupción y desabastecimiento. Eso no funciona, no ha funcionado en ningún lado del mundo. Uno, por el contrario, tiene que hacer antes que compitan más con calidad y precio. Pero lo que sí se puede hacer es que ya se han inventado acuerdos y temas con farmacéuticas y eso, para uno poder tener precios mucho más competitivos. El tema de salud es una angustia, el tema de servicios públicos es otra angustia. Increíblemente, Colombia en el siglo XXI, aquí hay gente que no tiene agua y no tiene alcantarillado y no tiene nada de eso. Yo creo que un modelo exitoso ha sido EPM, que es la empresa de servicios públicos de Medellín. Que no sé si el modelo es replicable, pero sí hay cosas que allá se han hecho que podrían funcionar. Y ¿saben qué es lo más triste?
Uno no entiende por qué aquí no tiene agua potable la gente, sabiendo que este es un país tan rico en agua. O sea, que no tengan donde no hay agua, pues que aquí hay. Aquí hay. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con la gente de Celsi, Argos y ellos tienen proyectos grandísimos para desalinizar y llevar agua en desiertos, y uno les dice, pues pucha, ¿usted por qué lo hace allá y aquí no? Porque aquí todavía hay gente sin agua. Entonces, ahí hay un tema que hay que arreglar, y yo también siento que hay el problema grave en temas de servicios públicos, de vías terciarias, y eso ha sido un tema de corrupción. Fue pucha, es que donde más roban es en eso. Donde más roban es en eso. Hoy hay tecnología que te permite pavimentar a la mitad de precio del kilómetro. O afirmar mucho más barato donde no puedes pavimentar y hacer un montón de cosas. Pero aquí eso se lo ha tragado indiscutiblemente la corrupción. Entonces, hay que traer ese tema. Nosotros dentro de esa revolución social tenemos el tema de educación. Nosotros creemos que es urgente una reforma educativa, porque en Colombia no se está educando para este siglo. Hoy la gente necesita insertarse muy rápidamente al mercado laboral. Nosotros llevamos años cantaleteando con lo de los ciclos propedéuticos, y aquí los pelados deberían salir de 11 al menos con una técnica que les permita insertarse de manera inmediata al mercado laboral para después poder hacer una tecnología, profesionalizarse y tal. Hay modelos exitosos probados. Yo estuve en Bucaramanga se llama, ¿cómo es? Campus Lance, ¿cómo se llama ya? Bueno, es un modelo buenísimo de formación intensiva de 10 meses. Es solo para pelados de estrato 1, 2 y 3, en un campus donde los forman en programación y desarrollo de software. 10 meses intensivos. Sale el 85%, si se llama así, Campus Lance, sale contratado en menos de 60 días. ¿Pero por qué? Porque están capacitando a la gente en cosas que necesita el mercado. Nosotros hoy necesitamos desarrolladores de software, necesitamos gente experta en ciberseguridad, en inteligencia artificial. Y muchas de esas cosas son capacitaciones cortas, en gente que sepa cómo se manejan las empresas BIM, ¿sí me entienden? Son capacitaciones que se pueden dar en 6 meses, en 1 año, y que pueden insertar rápidamente a la gente en el mercado laboral. Entonces nosotros sentimos que tenemos que mejorar la conexión entre oferta y demanda, que tenemos que mejorar los tiempos en la educación y flexibilizar. Es que es inaudito. En Colombia hay una única universidad verdaderamente digital, que es la IU Digital de Antioquia. Es una universidad 100% pública. Yo creé la estampilla para poder financiar eso, y eso está hoy en todos los departamentos del país, hasta en las cárceles, y se forman con altísima calidad. Entonces, ese es un tema importante. Ustedes me van a decir, listo, usted habla mucho de tecnología, pero internet no hay. Pero no hay por pendejos. Nosotros hicimos una reunión, no la hice yo, la hizo la gente de las empresas Tigo, y esas empresas hicieron una propuesta que a mí me pareció supremamente práctica. Colombia cobra muy costoso el espectro y lo da a 10 años. Nosotros en una ley ampliamos el tiempo, ahora es a 10 años la concesión. Y ellos nos decían, baje el precio, llévelo a 0 y nosotros les garantizamos cobertura del 100%. Y mucha gente le dice, ay, que la topografía, que no es que caspa, eso satelital. Llega a toda parte, llega a toda parte. O sea, ¿y cómo hacerlo? No vale mucho. Volvemos al tema de la voluntad. La voluntad, la voluntad, la voluntad. Porque hay cómo hacerlo, eso no es costoso. Y eso cambia completamente la vida de la gente y las comunidades. La educación, la salud, todo. Con estas nuevas herramientas es mucho más fácil. La bancarización. Ahora se van a fregar los que son felices sacándole a uno plata por todo, que consignó aquí para allá no hay quien. Eso ya no funciona así. Ahora esos bancos digitales no le cobran a uno nada por nada. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que
que esa revolución social pasa por todo eso, por mejorar la educación, mejorar los servicios públicos, mejorar la salud, mejorar el acceso a crédito. Y ahí también yo les tengo que decir una cosa que a veces cae muy mal. Yo le creo a la educación pública, es decir, que el Estado ayude, pero creo que tiene que ser una educación donde uno pueda subsidiar oferta o demanda. O sea, la única forma de educación pública no es yo pagarle a universidades públicas, no. Es también subsidiando para que usted estudie donde quiera. Y creo que hay que ejercer mayor control sobre el recurso público. Yo fui autora de la ley que le entregó 500.000 millones en estampilla a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Valle, porque yo le creo a la educación pública, pero ¿saben qué me dio rabia? Que no permiten que uno haga auditoría. Y a toda plata pública, vaya a una universidad, a un hospital, donde vaya, debería poder uno hacerle auditoría para poder tener eficiencias. En eso, esa es mi postura. Cuarto punto importante para mí, un Estado más transparente, un Estado descentralizado, acabar con estas dos, además porque todas se empiezan a juntar. Un Estado austero, un Estado más chiquito, como les decía ahora, yo creo en los gobiernos digitales. Creo que es Estonia, donde lo único que uno no puede hacer es divorciarse por internet, todo lo demás se puede hacer. Los países que tienen más gobierno digital tienen estados más pequeños y tienen menos corrupción. Entonces yo le creo a ese tema, creo que nosotros estamos en deuda con la descentralización de la Constitución del 91, este sigue siendo un Estado muy centralista y eso lleva mucha duplicidad de funciones. Yo le creo a la descentralización, yo le creo al Estado chiquito, creo que se puede generar niveles de transparencia y ahí hago una cuña. Todo el mundo dice es que los políticos son muy ladrones, ¿verdad o mentira? De hecho a uno le da pena decir que es senador porque todo el mundo cree que uno es ladrón. Y cuando uno va a ver, el político para robar necesita un empresario que le ayude a robar, porque ellos roban con contratos con empresas privadas. Y esos políticos ladrones, todo el mundo sabe quiénes son y siguen electos. ¿Por qué? Porque la gente ladrona los vota a cambio de un puesto, a cambio de un contrato, a cambio de plata, ¿verdad o mentira? Entonces el problema de la corrupción no es solo de la clase política, es una enfermedad de fondo que está en el sector público, en el sector privado y en los ciudadanos que venden los votos. ¿Qué hay que hacer? Un pacto por la transparencia. Y volvámonos serios, porque uno también se da cuenta que el ciudadano dice, ay, yo odio la corrupción, mientras no me beneficia a ella. Y se los digo porque para uno es muy frustrante. Yo llevo 3 periodos en el Congreso. Nunca me robo un peso, no me conoce nadie porque no estoy en ningún escándalo. Y uno ve los que uno sabe, y todo el mundo sabe que han robado, que no han presentado un solo proyecto de ley, que no han dado un solo debate, y cada 4 años salen electos con el triple de votos que salgo yo. Entonces aquí hay que hacer una reflexión. Y ahí también yo les he dicho algo, mire, uno encuentra muchas organizaciones formando líderes políticos. ¿Para qué forman líderes si no forman ciudadanos? Le queda muy bien formada que no gana elecciones. Aquí hay que formar ciudadanos. Por ahí pasa la transformación del Estado y del país. Y el último punto es la situación de Colombia en el mundo. Y ahí yo simplemente me voy a limitar por tiempo a decirles, Colombia ha sido un país que ha jugado un papel central en el mundo y es un país fundador de organizaciones como la ONU y la OEA. Pero Colombia tiene que aprender a manejar su relacionamiento internacional como una política de Estado y no de gobierno, donde la política no la domine la afinidad ideológica, sino el interés de la nación. Y ahí dejo por tiempo. Me pasé 10 minutos. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar las preguntas. ¿Tú no quieres comer nada? ¿Más café? Ay, sí. El Ministerio de la Igualdad lo tumbó la Corte. Se tendría que volver a presentar un proyecto para hacerlo. Yo les digo una cosa, lleva 3 años y la ejecución es vergonzosa y todo ha sido burocracia, porque es que finalmente es un ministerio que hace lo que debería hacer el DPS, ¿no es cierto?
Entonces, aquí hay que eliminar muchas entidades, no solo ministerios, que hoy tienen duplicidad de funciones. Y hay una cosa muy importante y es empezar a hacer control con lo que se denomina gobierno digital, y es que usted puede empezar a hacer muchas cosas sin necesidad de que existan funcionarios para eso, sin esa necesidad, porque el Estado es demasiado grande. Embajadas, mire, nosotros tenemos embajada en la Santa Sede, en Italia y en la FAO, y todas tres quedan en Roma. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay países donde hay una relación muy importante, pero usted puede tener embajadores concurrentes. Es que uno tiene que tener un Estado también acorde a las necesidades del país. La burocracia no genera riqueza. La riqueza la generan las empresas, no los burócratas. Entonces yo creo que hay formas de mejorar eficiencias, y yo sí le creo a la reducción ostensible del Estado. Eso sí, y eso para nosotros es una obsesión. Y estamos haciendo el estudio entidad por entidad, donde hay duplicidad de funciones, donde además, porque también hay una cosa, se le han ido trasladando muchas competencias a alcaldías y gobernaciones, y no les traslada presupuesto. Y se supone que lo hacen allá y lo hacen acá, ¿para qué? O lo hace allá o lo hace acá. Y si lo van a hacer allá, traslade presupuesto, usted aquí, vigile. Pero no tiene sentido que usted tenga un montón de gente haciendo lo mismo. Y en el Estado hay muchas, y hay muchas consejerías innecesarias, hay embajadas innecesarias, y hay que trabajar por resultados. Mire, hay una entidad como Prodesport, que es muy importante, y casi todas las embajadas tienen una oficina de Prodesport, que se supone es la encargada de hacer negocios, de abrir negocios. Trabajen por resultados. Si usted tiene una oficina que lleva X años funcionando, usted no ha logrado abrir mercado, ¿para qué la tiene? ¿Para qué la tiene? Si usted tiene además en la embajada un encargado de negocios, entonces nosotros en eso sí, no, el Estado no aguanta el tamaño que tiene hoy. Mire, el presupuesto para el año entrante es de más de 550 billones de pesos. Está desfinanciado en casi 30, como en 26 billones. No se vale. Y usted se pone a ver, y hay un montón de contratos además por servicios, que sí, pues sí, que ni van, que no tienen tareas asignadas, a veces ni tienen escritorio. Si usted dice a persona donde trabaja, nadie sabe. Pico y cédula. O pico y cédula en las entidades que son tanto que van y trabajan un día sí, un día no. Créanme que Colombia no está para eso. No. Sí. Bueno, precisamente en el tema de la construcción, nosotros entramos a sufrir como constructores, pero las familias también, porque los independientes informales y forma de hacer tierra era con mi casa allá. Claro. Y hoy no hay mi casa allá. Entonces, ¿cuál es la política que tienen ustedes planteada de vivienda para las familias que definitivamente necesitan? Porque sí, los subsidios, en este caso sí lo necesitan, pide para poder hacer cierre, un crédito pequeño para que les alcanza para pagar por ley de vivienda y poder acceder a una vivienda digna para ellos. Sí, varias cosas. Nosotros creemos que en el tema de BIP y de BIS estaba funcionando bien el tema de concurrencia de subsidios, porque había un subsidio para los que eran trabajadores de la caja de compensación, a veces también había una ayuda o un crédito del fondo de empleados. Mi casa ya funcionaba muy, muy bien. Qué pesar que no lo dejaron pelechar, porque duró poquito. Pero yo le creo a mi casa ya, creo que también hay que buscar apalancar constructores, porque ellos llevan toda la carga mientras... y ahí hay varias cosas importantes. Hablando con el director de Camacol, yo le decía, nosotros también tenemos que abrir un poquito la mente, porque aquí uno va a Estados Unidos, las casas son desechables, pero son casas y son dignas y son buenas, y eso es construcción prefabricada. Y yo le decía, donde usted no tiene mucho lote y tiene que construir en altura, puede que no le sirva, pero donde usted tiene tierra suficiente, porque no se puede casa prefabricada, más barata, más rápida, es una solución de vivienda. Entonces, hola. Perdón, Ícaro.
En San Andrés no había fútbol. No, pero allá era por un tema con los raizales y por respeto a la comunidad. Ellos mismos ayudaron a diseñar las casas, que en parte la demora fue el bollo para conciliar con ellos los diseños. Eso le tocó a Susana Correa, a mí no se me olvida, pero yo sí siento que hoy, mire, usted ve, y es muy chistoso, hoy usted ve muchas de las fincas y de las casas de muy buena, de mucha liquidez, son prefabricadas y son hermosas. Entonces yo digo, si este puede, ¿por qué para la gente de Visivip no se puede? Entonces estábamos hablando con el director de Camacol, primero para buscar nuevas formas de construcción. Dos, para ver cómo se puede hacer de verdad un banco de tierras, donde hay, donde no hay disponibilidad. Y generar incentivos, por ejemplo, para rehabilitar zonas que están abandonadas en muchas ciudades. Ahí se está haciendo un trabajo con ellos y si me pregunta por el subsidio de mi casa ya, le creo, lo quiero, creo que hace falta más y vamos a volver a intentar el tema de convergencia. Porque a nosotros nos pasó una cosa muy bonita y era, cuando logramos que llegara el subsidio de la gobernación o la alcaldía, el de la caja de compensación, mi casa ya, la gente pagaba al mes por su casa menos de lo que pagaba de renta. Fue súper exitoso. Creo que también hay que hacer una ofensiva importante para quienes no tienen empleo formal. Porque ese no tiene, por ejemplo, la posibilidad de la caja de compensación y de otros subsidios. Entonces, ahí también hay que buscar unas otras formas de apalancamiento. En Antioquia se creó un fondo desde la gobernación para no siniestrar muchos proyectos que estaban siniestrándose por lo de mi casa allá, pero además una especie de mini banco para ciertos créditos para ayudar a las familias con eso a tasas de interés muy bajitas. Yo le creo a eso y mire, yo tuve la oportunidad de ver banca de oportunidades y créame que cuando usted libera a alguien del gota a gota, paga más cumplido que la banca comercial. Porque le interesa salir, el gota a gota es un veneno, porque usted alimenta redes criminales, eso se vuelve impagable y esa gente cobra es con matones. Esa es la realidad. Usted con un sistema de banca de oportunidades, usted como Estado apalanca el crédito, entonces lo puede dar muy bajito, con tasa de interés muy bajito. Y yo se lo juro, el pobre paga. Nosotros teníamos tasa de mora mucho más bajita que banca comercial. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar esas formas de apalancamiento de crédito, más los subsidios, y hay que meterle un billete muy largo a mi casa ya. Además por una cosa, y es, el sector construcción tiene un encadenamiento muy grande y es intensivo en mano de obra, y mucha de esa mano de obra es mano de obra no calificada. Entonces una forma también de impactar rápidamente la generación de empleo es a través del tema de construcción. Y ahí yo te invito, si te surgen ideas, porque con Camacol estamos pensando nuevas alternativas para abaratar costos de construcción y mecanismos para ciudades muy densas donde el problema es que no hay tierra o la tierra se puso muy cara. Por si se te ocurren más cosas, con ellos estamos mirando alternativas. Senadora Nico, gracias por las precisiones y los datos que nos estás entregando. Te iba a preguntar algo sobre el tema económico, pero la respondiste con la pregunta. Y yo me quedo como con la inquietud de quién es la mujer que se está lanzando a la presidencia. Cuéntanos un poco de ti, qué has hecho, o sea, sabemos que eres comunicadora. Yo vengo de un pueblo, yo soy de Cerete, Córdoba, tengo 20 años de estar acá y uno pues sabe que cuando uno sale de un pueblo, las oportunidades pues se le abren y muchos de mis compañeros pues no han tenido lo que yo he podido lograr. Cuéntanos un poco tú, como que eso. Yo soy una paisa montañera de 51 años, cumplo 52 años en noviembre. Soltera, sin hijos. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar. Yo les decía ahora, yo empecé a trabajar a los 15 años vendiendo postres y mesereando. Después empecé a trabajar en la universidad en una ONG, las Granjas Infantiles de Jesús Obrero, ahí trabajé muchos años. Después fui muchos años docente universitaria. Yo fui profesora en Bolivariana, en EAFIT. Luego trabajé con el expresidente Uribe, trabajé después con el presidente Felipe Calderón, trabajé con Macri, trabajé con USAID mucho tiempo en temas de seguridad y justicia.
Llevo 3 periodos en el Senado. Este es mi 3er periodo. Siempre he estado en la Comisión de Seguridad, Defensa, Comercio y Relaciones Internacionales. Siempre he estado en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde están los expresidentes. Yo soy una mujer común y corriente. Mis papás, mi papá era arquitecto, como mi hermana, constructor, entonces ese sector me engoma por ellos. Mi mamá era comerciante, ama de casa, nos crió, nosotros somos 3 hermanos, una hermana arquitecta, solterona como yo, gracias a Dios, felizmente soltera. Un hermano casado con una niña, Leticia, que tiene 6 años. Y yo, es que la vida mía es muy fácil resumirla. Vea, yo a los 4 años dije que quería ser presidente. ¿A los 4? A los 4. A los papás siempre le dicen a una chiquita, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser presidenta. A ellos les dio risa y después sí se fueron preocupando porque nunca cambié lo que dije. Y de hecho, cuando yo entré a estudiar comunicación, la decana de mi universidad era Luz Gabriela Gómez, y ella me dijo, ¿usted por qué quiere estudiar comunicación? Y yo, porque va a ser presidente. Y me dijo, eso no tiene nada que ver porque no estudio Derecho. Yo le dije, porque es que el ejercicio político es un ejercicio de comunicación. El periodista, la materia prima es la opinión pública y la del político también. Y esa ha sido mi vida. O sea, yo toda la vida me he dedicado nomás a estudiar, a trabajar pensando en eso, y a caminar el país pensando en eso. Si estuviera aquí, ¿qué haría? Aquí, ¿qué haría? Aquí, ¿qué haría? Y cuando voy a otros países soy igual de loca viendo, venga, enséñeme usted cómo hizo aquí tal cosa. Entonces, cuando fui a Taiwán, venga, ¿y ustedes cómo hicieron para las startups? ¿Y cómo hicieron los parques científicos y los microchips? Y me fui para allá y tal. Porque yo creo que nadie tiene que inventar el hilo negro, que ahí todo ya está inventado. Pero uno tiene que abrir la mente. Porque yo creo que a nosotros en el país nos ha matado que nos miramos mucho el ombligo. Y que a toda hora nos quedamos como con una amargura por el pasado y justificando que entonces no avanzamos por esto, que no debemos de echarle la culpa a nadie, vamos a echar para adelante. Este país, todo el tiempo le remachamos que es un país de víctimas. Claro, aquí muchos hemos sido víctimas, pero este país, más que víctimas, es de valientes, porque aquí a nadie lo han limitado las circunstancias. Aquí todo el mundo ha emberracado y sale adelante. Este es un país de valientes, gente luchadora, trabajadora, resiliente, y yo le creo a eso. Yo también tengo que decirles una cosa, yo en esta candidatura me estrellé con el planeta, porque yo nací en un hogar donde eso no importaba si usted era hombre o mujer, éramos mi mamá, 2 mujeres y un hombre, y allá el mérito definía. Si usted era mejor para montar a caballo y tal, usted ayudaba más en la finca, si usted es mejor para esto, hace esto, usted es mejor. Y nunca era, ay, que porque usted es hombre, porque usted es mujer, nada. Yo toda la vida trabajo con hombres, temas de seguridad y defensa, y casi todos militares y de policía. También por eso a veces soy como gritona, porque así sí habla ya. Y a mí nunca me decía, es que usted no. Cuando estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, todos eran hombres, casi todos eran militares y policía, y yo era la única mujer, y nunca me trataban como la mascota, pues, no, todos éramos igual. ¿Saben qué me pasó ahora? Que yo digo, es un granito que hayan 11 mujeres, pero sobre todo por lo que uno tiene que enfrentar. Que yo sí tuve gente que me dijo, es que Colombia no está preparada para una mujer presidente. Óigale la bobada, pues. Entonces yo les dije, no, es que ningún país se prepara para una mujer presidente, las mujeres nos preparamos para gobernar los países. Y si usted se pone a ver, en los momentos más críticos, es mejor que a uno lo gobierne una mujer. En pandemia, 7 de los 10 países que mejor manejaron la pandemia eran gobernados por mujeres, en un momento donde solo habían 10 mujeres en el mundo que eran presidentas o primeras ministras. ¿Por qué? La mujer es más honrada, es más empática, tiene más capacidad para comunicar, con todo respeto de los hombres, los queremos mucho, pero a un hombre le cuesta caminar y comer chicle. La mujer es pendiente de un niño aquí, de la sopa aquí, de la llamada aquí con la amiga, no sé qué. Multitarea. La mujer, a nosotros nos dicen intensas. Yo prefiero decir que somos obsesivas con las tareas. Un hombre, usted le pone una tarea y si la ve muy jodida, que otro la haga, nosotros no. Por eso en momentos críticos, el liderazgo femenino tiene unas características que ayudan mucho a resolver los problemas. Y la prueba fue pandemia.
Entonces, nada, yo soy una mujer común y corriente, toda la vida he trabajado. Empecé a trabajar a los 15 años, toda la vida le he guerreado y ahí voy, normal, no tengo esposo, no tengo hijos. Que yo digo, y me le quito el sombrero a las mujeres que tienen hijos. Me les quito el sombrero. Mire, yo tengo mi sobrina Leticia y eso es como vivir con el corazón en la mano. Esa muchachita le dan con un columpio en la guardería y yo me vomito, a mi hijo me parece horrible, yo no sé cómo hacen. Las mujeres que tienen hijos me les quito el sombrero. Y además porque a veces no es tan fácil compaginar las dos cosas. Les toca hacer un esfuerzo adicional. Y ahí también yo quiero terminar diciendo una cosa con la que también me estrellé, aprendí. Siempre que a mí me preguntaban por ¿cuál es la mejor política de género? Yo les decía, pues la política económica. Una mujer independiente económicamente no va a joder. ¿Y saben por qué me estrellé? Porque empecé a hablar con mujeres que sufrían violencia intrafamiliar. Y me encontré que unas tenían independencia económica, pero no tenían independencia sentimental. Y se quedaban ahí. Entonces aprendí que hay que trabajar las dos cosas con las mujeres. Independencia económica e independencia emocional. Porque si no, así tengan independencia económica, no se van. Y se quedan allí. Entonces, y uno ahí en el camino va aprendiendo, ajustando. Yo creo que en las caminadas uno cambia, más que cambiar porque la esencia y lo que uno cree sigue siendo igual, uno empieza a ver cosas que antes no veía. En estos, empecé a los 46, 47 años llevo con la chochera. En el IMPEC hay gente buena, pero hay gente muy mala. El IMPEC tiene 80 sindicatos y es un quemadero de la policía. Cada que usted monta un general, un coronel allá lo quema. ¿Qué he dicho yo? Que hay que reformar el IMPEC. ¿Cómo hay que reformarlo? Hay que convertirlo en una fuerza especial dentro de la fuerza pública. ¿Para qué? Para que no se puedan sindicalizar, para tener facultad discrecional y para poder tener capacidad de control y capacitación, que se vuelva una carrera. Hoy usted, es chistoso, usted va a una cárcel y al único que no le coge el teléfono al director, porque a la gente la extorsionan desde allá. Y usted encuentra de todo, celulares, tragos, putas, visitas, por debajo, por encima, de todo, todo. Ahí en lo del IMPEC yo creo que la única solución es reformarlo, convertirlo en una fuerza especializada dentro de la fuerza pública, así se acaban los sindicatos, así usted tiene facultad discrecional y 1000 cosas que le permite tener un mayor control. Yo le creo al tema de segundas oportunidades y creo que el Estado no tiene que hacer todo. A mí me encanta es que el Estado apoye y ojalá más privados lo puedan hacer. Es que el privado muchas veces lo hace mucho mejor que uno. Entonces, ¿usted para qué le va a quitar eso usted lo que tiene que hacer es apalancar y ayudar al particular para que lo pueda hacer ya no chiquito sino grande? Porque hay 1000 cosas. Cuando uno ve lo que hace Bamón o lo que hace con las mujeres, la Juanfe y 1000 ONGs que hay, uno dice, ¿para qué pongo yo al Estado? Que lo hace más caro, con más corrupción y más ineficiente, que por eso yo le creo a obras por impuesto. Yo digo, ¿usted para qué le va a pagar el impuesto al Estado? Para que esa plata se diluya en el camino. Cuando usted le dice al empresario, no me pague, haga la vía, haga el hospital. Y tenemos 1000 ejemplos. La carretera en la zona minera que hizo Minero, la hizo más rápido y costó menos, le devolvió plata al Estado. Yo le creo al mecanismo de obras por impuestos y creo que uno debería, más que acabar, fomentar más las ONG, el voluntariado, y si usted lo hace bien, yo le ayudo y sígalo haciendo. Yo lo apalanco como Estado para que lo haga mejor, para que ya no lo hagan chiquito. Pero eso para mí es fundamental. A mí me preocupa el tema de los sindicatos docentes, porque creo que se generó una desconfianza de lado y lado. Y se generó una desconfianza de lado y lado porque en muchos casos, y no fue solo con el sindicato docente, politizaron muchos sindicatos. Es que yo te digo una cosa, para uno es muy jodido ver que le entreguen tanta plata a una campaña, porque esa plata no es para eso, ¿no es cierto? Pues, para poner un ejemplo. Obviamente yo tengo un respeto especial por los docentes porque yo fui docente muchos años. Y yo creo que los docentes son parte fundamental de la transformación de la sociedad, pero también creo que tenemos que hacer un alto y hablarnos con honestidad y de cara al país.
qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, nosotros y ellos. Porque también, por ejemplo, para uno es muy duro ver los niños desescolarizados porque se la pasan en marchas. Eso no. La educación es un derecho y además no jode solo al niño, a los papás que tienen que ir a trabajar y no pueden porque entonces ¿dónde va a quedar su muchachito? Y yo entiendo que tengan que luchar por sus derechos y tal, pero ni tanto que queme el santo ni tan poquito que no lo alumbre. Y yo no entiendo que no se dejen evaluar, si son buenos, es que son muy buenos. Entonces, yo siento que ahí tenemos una dificultad de comunicación, de confianza, que hay que reconstruir, Y el docente lo más importante que tiene que hacer es generar pasión por el conocimiento. Eso es lo que necesitamos, que no adoctrinen a nadie. Que no adoctrinen a nadie, es que esa no es la función, es generar pasión por el conocimiento. Este tema me lo llevo de tarea porque hay que generar la conversación. El tema de cátedra de emociones, mire, esa o la paso cualquiera, se termina volviendo dañina si la politizamos. Para eso no es. Y a eso yo le sumaría que hay que dar una cátedra de educación financiera desde kinder. Le creo al emprendimiento, pero creo que hay que transformar el SENA. Nosotros en SENA ya estábamos en un tema de nanotecnología, siento que volvimos atrás. Creo que hay que volver a conectar oferta y demanda con lo que da el SENA y lo que están necesitando las empresas. Yo sí creo que le hizo mucho daño la reforma laboral al SENA, mucho daño. El tema de seguridad nacional, primero nosotros creemos que hay que trabajar una ley de seguridad, porque aquí la seguridad y la defensa han sido políticas de gobierno, no de Estado. El gobierno acaba de presentar una, pero muy riesgosa. Nosotros estamos sacando los temas que vemos inconvenientes, pero necesitamos esa ley. Nosotros hemos dicho, las relaciones internacionales se tienen que manejar con criterio de interés nacional, no de afinidad ideológica, y hay que tener claridad en varias cosas, y es, hay un riesgo cuando usted empieza a alinear su país con regímenes antidemocráticos, lo sentimos nosotros. Y tenemos hoy una dificultad, nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, una frontera sumamente porosa, y hay como 7 pasos legales, pero más de 300 pasos ilegales. Hoy se habla de un memorando de entendimiento para una franja binacional. Nosotros hemos prendido alarma porque ese es un proyecto que viene hace muchos años y lo que busca es entregar esa franja al control del ELN. Por eso fue que se presentó la crisis del Catatumbo hace poco, donde los helenos que estaban en Arauca subieron por Táchira y Zulia a reforzar los de norte de Santander y se presentó esa matanza. Nosotros ahí hemos prendido alertas internacionales porque tenaz que la franja de Gaza que la controla Hamas se nos vuelva aquí la franja binacional controlada por el ELN. Ahí hay que estar alerta, tuvimos un problema internacional. A nosotros nos sacaron de Egmont Group, que es el gran grupo donde se comparte información de análisis financiero contra el lavado de activos, por lo que pasó con Pegasus, que el gobierno filtró una información que era ultra secreta, pero además la financió mintiendo, y eso generó desconfianza y nos sacaron. Necesitamos reintegrarnos a Egmont Group. Nosotros hemos hecho un cierto trabajo articulado con la Unión Europea, Estados Unidos y muchos países. Creo también que tenemos que sincerar la conversación, porque a veces, por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho con la Unión Europea, ellos, por ejemplo, han jugado un papel muy importante en los procesos de paz, pero cuando fracasan nadie da cara, nadie cuestiona. Entonces yo creo que tenemos que sincerar más nuestras relaciones con Estados Unidos igual, qué esfuerzo hacemos nosotros, qué esfuerzo hacen ellos y sinceremos la relación. Entonces yo lo que creo es, aquí hay que manejar más el relacionamiento internacional pensando que la seguridad y la defensa del Estado las tiene que garantizar, que eso está muy ligado a lo que pasa a nivel global y que ahí tiene que primar el interés de la nación. Eso sí, es clarísimo ahí. En el tema de salud, hoy hay un hueco fiscal enorme, no hay claridad de hecho sobre cuál es el cálculo, pero algunos dicen 30 billones, otros dicen que puede ser mucho más. Nosotros, ¿qué estamos pensando? Un plan de choque para poder rescatar a las empresas prestadoras, pero sí, solo si se mantienen con un sistema de aseguramiento, no como gestoras, porque de gestoras te estoy dando una ganancia a cambio de nada.
no estás asumiendo riesgo ni control. Entonces, hay que rescatarlas, pero hay que seguir con un sistema de aseguramiento. Vamos a trabajar en ese proyecto que ya tuvo 2 debates, y si no sale en este gobierno, pues igual lo vamos a hacer en el próximo, que es un cálculo científico de la UPC, y tiene razón en el tema de cómo se trabaja con los bancos, porque yo le decía ahora, si nosotros no giramos a tiempo, ustedes tienen que asumir la carga por ese tiempo, y eso no lo asumimos nosotros, pues no lo asume el Estado. Entonces ahí hay un bache y un hueco por donde se va a seguir saliendo la plata, además porque la EPS también empieza a veces a sobrefacturar para que se le asuma el costo, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros sabemos que esto va a necesitar un plan de choque, se ha hablado a ver si se puede hacer algo con cajas de compensación o con distintas entidades, porque esto va a requerir un esfuerzo fiscal adicional. Pero vuelvo y te digo, en mi caso eso se da así, solo si nos mantenemos como aseguradoras, no como gestoras. En el tema de seguridad y en el tema de inteligencia artificial, yo creo que lo primero es hablar de eso y quitarle el miedo. Y ahí a mí me pasó una cosa muy chévere. Yo soy madrina de Women CISO, que es el programa de Google. Yo fui madrina de esta tercera corte. Sí, yo soy madrina porque yo he participado, porque a mí eso me engoma demasiado, y Women es fundamental porque son solo mujeres capacitadas en ciberseguridad y en inteligencia artificial, que son unas cracks. Además, yo me enteré por casualidad, estaba con la gente de Google en Ecuador, me dice, tenemos un programa, se llama tal, hace como 2 o 3 años. Y yo, ¿y cuántas mujeres de Colombia hay? No, ninguna. ¿Y por qué? Yo no sé. Entonces, venga, nosotros le empezamos a contar a todo el mundo con un profe que estaba conmigo allá, y arrancamos y ya vamos como en la tercera corte. Yo fui madrina de esta última corte. Y ya empezaron a entrar mujeres colombianas, y yo creo que lo primero es, empecemos a formar a los niños desde guardería con esto, desde kinder, que le quiten el miedo a la tecnología. Es que hasta uno viejo, pues yo le tengo miedo a la inteligencia artificial. Al principio yo decía, carajo, ¿qué voy a hacer, ma? Y ya después me di cuenta, no, esto me va a hacer más eficiente, pero hay que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo. Entonces yo creo que hay que hablar más de eso, que tenemos que llevar la formación a hoy, tenemos que incentivar más programas como el de Women, porque eso empieza a reducir inmediatamente la brecha, y las mujeres son muy buenas en eso, tienen que quitarle el miedo, pero son muy buenas en inteligencia artificial, son muy buenas en ciberseguridad, pero necesitamos que se metan más, que es lo mismo que pasa con ingeniería, matemáticas, y hace poco de hecho se presentó un proyecto de ley para fomentar que más mujeres se metan en este tipo de carreras, que esto termina siendo clave, y esto tiene un mercado laboral, pues nunca van a estar sin empleo. Nosotros tenemos un déficit de cientos de miles de personas especializadas en ciberseguridad. Entonces ahí, y yo creo que hay que hacer una alianza público-privada, porque los privados las necesitan, y es muy chévere si los metemos más. Aquí quienes más han avanzado son, por ejemplo, el sector bancario, ha avanzado mucho en temas de ciberseguridad, pero ahí todavía tenemos una cosa grande por hacer. Con el Sí, pero denme 2 minutos para decir esto, porque a mí me da pena irme sin responder. En el tema del Congreso, yo presenté 5 veces el tema de reducción de salario, me mamé, además porque el problema termina ni siquiera siendo ese, sino la corrupción en el Congreso. El Congreso no tiene por qué volverse lobista de contratistas. El Congreso no tiene por qué, porque esa no es su función. Creo que hay que reducir el tamaño y hay que mejorar las eficiencias y más control sobre los recursos, por ejemplo, de las UTLs. Porque muchos usamos la UTL para lo que es una unidad de trabajo legislativo, entonces uno tiene un tipo de prensa, tiene un tipo que es experto en los temas, que es estratega, tiene un abogado, pero muchos pagan la empleada, la moza, la no sé qué, con la plata de la UTL. Esa es la realidad. Por un tema de transparencia, por ejemplo, yo hago públicas las hojas de vida de mis UTLs. Y todo el mundo debería hacer eso, y todo el mundo debería poder controlar quiénes son tus UTLs, en qué trabajan, cómo trabajan. Y hay que fomentar más cosas como Congreso Visible, como el índice de libertad económica del Instituto de Ciencia Política, y todas las organizaciones que hagan mucho más ejercicios de control sobre la labor congresional. Y ojalá algún día reformemos, porque hay un tema muy delicado.
Usted en Colombia, para el trabajo que sea, hasta para el más chiquito en una empresa, le exigen ser bachiller. Lo único que usted puede ser en la vida, si no es ni siquiera bachiller, es senador, presidente, o congresista, o alcalde, o gobernador. Porque para usted ser presidente o congresista o tal, lo único que le piden es edad y nacionalidad. Eso es muy grave, porque estamos en una sociedad que cada vez está más calificada y más cualificada, y los que estamos sentados allá no. Entonces, cero. Entonces yo sí creo que hay que hacer una reforma profunda, que hay que cualificar, que hay que mejorar controles. Creo también que es importante en el tema, nosotros hoy tenemos un problema con los POT, el catastro y los PDI y los OMAC. Los POT, que hoy se sacan el tema de la ZAPA y la ZAPA. Entonces eso empieza a pasar por encima de las competencias de los consejos municipales para los planes de ordenamiento territorial. Y hay una realidad. La mayoría de municipios en Colombia son categorías 5 y 6, no tienen ni la plata ni los profesionales para hacer los planes de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que ahí se requiere un mayor acompañamiento estatal para el diseño de los POT, de los PBOT, y yo fui demandante del tema de la ZAPA y la ZAPA porque me preocupa que desde Bogotá pretendan ordenar el territorio pasando por encima de las comunidades y del trabajo de los consejos municipales. Creo que es necesario el catastro multipropósito, pero creo que la actualización catastral se tiene que hacer con sentido social, porque en muchos casos contrataron unas empresas que simplemente midieron satelitalmente y usted paga esto, aquello, y no tuvieron en cuenta, por ejemplo, que ahí viven es un par de jubilados que tienen un ingreso X y termina convirtiéndose el cobro en algo que expropia el bien, porque no tienes cómo pagarlo. Entonces, actualización catastral, sí. Catastro multipropósito, sí, pero bien hecho y con sentido social, porque en muchos municipios se ha convertido en un desastre, donde termina teniendo casi un carácter confiscatorio del bien. Yo he sido una peleadora por el tema de PDI y SOMAC por una cosa, y la digo con respeto y cariño. En el acuerdo de La Habana fue la FARC la que determinó quién era PDI y SOMAC, y son municipios que no necesariamente tienen los más altos índices de violencia y de pobreza, ni los que tienen más víctimas. Y lo digo porque uno va a muchos departamentos donde municipios que sufrieron por décadas la violencia de la FARC, que tienen altísimos índices de violencia, no quedaron ni en PDI ni SOMAC. ¿Qué creo yo? Que hay que auditar porque mucha de esa plata se perdió en el camino. De OCATPAS, de PDI y SOMAC. Que hay que mejorar qué tipo de proyectos eran, porque es verdad, eso fue una lista de mercado, y en algunas regiones fue una lista de mercado donde el que llevaba la obra era el fariano o el heleno. Entonces terminó la comunidad y es que debiéndole a ellos, cuando todos con los impuestos pagamos la obra. Y yo lo que siento es que no puede haber ese desequilibrio, porque por ejemplo, obras por impuestos solo se puede hacer en PDI y SOMAC y el resto de municipios que, y aquí hay municipios con mucha pobreza. Y aquí hay municipios con muchas necesidades insatisfechas. Entonces, a mí me ha parecido que es un mecanismo odioso, además porque lo definieron los victimarios de acuerdo a su beneficio, no al interés de la nación. A la reflexión. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y miles cosas, pero es que no había sino un vuelo hoy para Medellín. Perdonen. Esto se acaba a las 9 porque aquí todo el mundo tiene que ir a trabajar. Muchas gracias. Gracias.